Hay noches en que el viento no sopla, solo susurra. Y en esas noches, si escuchas con atención, oirás el galope de un caballo que no deja huellas. Un jinete que no tiene rostro, ni voz, ni alma, solo una espada, una capa oscura y una búsqueda que jamás termina. No conoce el descanso, no conoce el perdón. Lo que perdió en la guerra, lo busca en la niebla. Y cada otoño, cuando el velo entre los vivos y los muertos se vuelve delgado como el aliento, él regresa. Algunos dicen que es una leyenda, otros que lo han visto con sus propios ojos, pero todos coinciden en una cosa. Cuando cae la última hoja y la niebla cubre Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza cabalga de nuevo. Y si lo escuchas cerca, si el galope retumba en tu pecho, corre, porque una vez que te ha visto, ya no estás a salvo. La figura del jinete sin cabeza aparece en distintas culturas del mundo, como si la imagen del hombre decapitado, cabalgando en busca de venganza, hubiera nacido del miedo más profundo de la humanidad. La muerte violenta, el cuerpo incompleto, el alma errante. En Irlanda, la leyenda del Dullahan describe a un jinete sin cabeza que porta su cráneo bajo el brazo y lanza fuego por sus cuencas vacías. Donde se detiene, alguien está destinado a morir. En Alemania, se habla de un cazador decapitado condenado a vagar por los bosques por sus pecados. En Escandinavia, algunos cuentos medievales hablan de caballeros sin cabeza que montan en la niebla para proteger antiguas tumbas o castillos malditos. Y en América, en los bosques brumosos de Nueva York, nace una de las versiones más conocidas del mundo, la del jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. Mucho antes de que el miedo se instalara en el valle de Sleepy Hollow, mucho antes de que alguien escuchara el galope nocturno de un caballo sin jinete completo, hubo un hombre, un soldado, un húsar hessiano. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, hacia finales del siglo XVIII, el ejército británico contrató a miles de soldados alemanes, conocidos como hessianos, para luchar contra las colonias rebeldes. Uno de ellos era temido por su salvajismo en combate. Callado, disciplinado, sin misericordia, no se sabía su nombre. Solo que sus ojos, debajo del casco, brillaban como cuchillas heladas. Murió en el invierno de 1776, durante una escaramuza cerca de Sleepy Hollow. Una bala de cañón le arrancó la cabeza. El impacto fue tan repentino que su cuerpo siguió montando por unos metros antes de caer. Los soldados del pueblo, horrorizados, enterraron su cuerpo en el pequeño cementerio de la iglesia, pero jamás hallaron su cabeza. Desde entonces, las historias comenzaron. Años después, el pequeño pueblo de Sleepy Hollow, aislado entre bosques y colinas, con sus casas holandesas cubiertas de niebla, se convirtió en un lugar donde los cuentos no morían. Sus habitantes, supersticiosos, hablaban del jinete que cabalgaba al anochecer, buscando su cabeza perdida. Decían que cada noche, justo cuando el campanario marcaba la medianoche, se escuchaba el galope furioso de un caballo negro. Decían que el jinete llevaba una calabaza encendida como cabeza provisional, y que si alguien se cruzaba en su camino, desaparecía. Mucho tiempo después, un maestro de escuela llegó al pueblo. Ichabod Crane era un hombre delgado, alto, con cuello largo y nariz ganchuda. Venía de Connecticut, y aunque decía ser ilustrado, su alma era supersticiosa. Se hospedaba en las casas de los vecinos, a quienes encantaba con su voz suave, sus historias de brujas y su insaciable apetito. Ichabod se enamoró de Katrina Van Tassel, hija de un rico granjero, y competía por su atención con Brom Bones, un joven corpulento, burlón y diestro jinete. Un día, Ichabod fue invitado a una fiesta en la casa de los Van Tassel. Bailó, comió y al final, los invitados contaron historias de fantasmas.
Alguien mencionó al jinete sin cabeza. Ichabod fingió reír, pero el miedo lo caló hasta los huesos. Esa noche, mientras volvía solo por el bosque, el viento se volvió murmullo, los árboles susurraban y el camino se volvió extraño. Entonces lo escuchó, el galope, fuerte, cercano, constante. Pero al mirar hacia atrás, vio a una figura oscura montando un corcel negro, con la cabeza bajo el brazo. El maestro espoleó su caballo con desesperación. El jinete lo seguía sin emitir palabra. Al llegar cerca del puente de la iglesia, el único lugar donde, según la leyenda, el espíritu no podía cruzar, Ichabod se volvió para mirar. Una calabaza encendida voló por el aire, y todo se volvió negro. A la mañana siguiente, Ichabod Crane había desaparecido. Lo único que se halló fue su sombrero y una calabaza rota junto al puente. Algunos dijeron que huyó, humillado, al no haber conquistado el corazón de Katrina. Otros decían que Brom Bones sabía más de lo que decía. Él se casó con Katrina poco después. Y a veces, cuando se hablaba del jinete sin cabeza, sonreía con una expresión muy particular. Pero los más viejos del pueblo sabían que no era una broma, que el jinete no era una historia para asustar a los niños, que cuando hay luna nueva y neblina sobre los árboles, aún se escucha el galopar lejano, y que el jinete sigue buscando su cabeza, sin descanso, sin nombre, sin redención. Hoy en día, Sleepy Hollow es un lugar real en el estado de Nueva York, y cada año, en otoño, la leyenda revive, con desfiles, representaciones y paseos por el cementerio donde se dice que descansa el jinete. Pero para quienes creen, el descanso nunca ocurrió. Y así, entre susurros y sombras, la figura sin cabeza sigue cabalgando. No es solo un recuerdo enterrado en la nieve, ni un simple cuento contado al calor del fuego. Es un guardián oscuro, un alma errante que atraviesa la niebla del tiempo. Porque en Sleepy Hollow, donde los vientos gélidos cantan y la luna oculta secretos, la leyenda nunca muere. Y el jinete siempre vuelve. ¿Y tú? ¿Te atreverías a cruzar su camino cuando la noche caiga?